Hoy también nos acompaña en Gama Noticias a fondo Pablo Encalada, jurista y catedrático universitario. Analizaremos la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano. Bienvenido, gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda su teleaudiencia. Iniciando preguntándole cuánto cuesta el sistema judicial en el Ecuador una vez revelado el caso Metástasis. Bueno, yo creo que este caso es la evidencia de la crisis más profunda del sistema de justicia. Yo creo que nunca hemos estado en un nivel tan nauseabundo, ¿no es cierto?, de la justicia. Y claro, de alguna forma es lo que hemos sido testigos los ecuatorianos en los últimos 2 o 3 años. Es decir, estas sentencias por las cuales se tomaban decisiones que absolutamente contrarias al derecho, ¿no es cierto?, que generaba esa sensación de impunidad, de indefensión, por la cual, por ejemplo, un ex vicepresidente recuperaba la libertad, ¿no es cierto?, en un cantón en Manglar Alto, o se le devolvían los bienes a un narcotraficante. Estas decisiones, todas por fuera del derecho, generaban esa sensación de impunidad y que crearon una crisis no solo de la justicia, sino del Estado de Derecho. Entonces, esto que nosotros veníamos sufriendo, digamos, los ecuatorianos, la Fiscalía lo ha procesado y le ha unido los puntos y le ha puesto nombres y apellidos. Entonces, si bien sabíamos que estaba pasando esto, no ha dejado de ser doloroso ver a tantas personas involucradas. Y claro, principalmente el mundo de los abogados, ¿no?, de mis colegas, muchos, todos casi abogados metidos en esta trama de corrupción. ¿Cómo se llegó a este punto? Bueno, creo que finalmente el sistema de justicia es parte de la sociedad, ¿no es cierto? Y esta crisis que atravesamos en nuestro país, bueno, que dicen que siempre estamos en crisis. El sistema de justicia es una más de los servicios públicos del Estado. Entonces, si tenemos problemas en el sistema de salud, tenemos problemas en el sistema educativo, el sistema de justicia no es la excepción. Pero si algo positivo, digamos, podemos ver de esto, es que esto que sentíamos, esta sensación de impunidad, con el pasar de los años, digamos, este corto tiempo, par de años, con este caso es como la respuesta de que el Estado está presente. Es decir, estas personas que han participado de estos actos de corrupción ligada al narcotráfico en este caso, que es el caso Metástasis, al final han tenido una respuesta del Estado. Entonces uno dice, bueno, por lo menos que esto sirva de ejemplo, principalmente para los más jóvenes, que claro, ven a la mano la posibilidad de ganar grandes cantidades de dinero, es decir, comprarse los vehículos más lujosos de un rato a otro, porque ven que a través de la corrupción y el narcotráfico es un dinero fácil. Entonces, que esto sirva quizás de manera pedagógica para que vean que por un tiempo pueden disfrutar de esto, pero en el corto plazo, 2 años es poco tiempo, tienen consecuencias. Y quizás esto concatenarlo con una sentencia de la Corte Constitucional justamente del día viernes, es decir, en los mismos días del caso Metástasis, en la cual la Corte Constitucional analiza uno de los casos de Jorge Glass y dice, esta sentencia por la cual recuperó su libertad es nula. Es nula porque hay un abuso del derecho, no se podía presentar en esta localidad, me parece que esto era en Manglar Alto. Pero ocurre después de que sale a la luz este caso Metástasis. Sí, pero es más, la sentencia de la Corte Constitucional muy probablemente fue dictada antes, sino que se hizo pública en estos días, así que yo no creo que haya sido, digamos, la Corte que vio una oportunidad. Me parece que fue una coincidencia, y una coincidencia interesante porque lo que la Corte también dice es a estos abogados que participaron de esta acción constitucional, les llama la atención, les dice que ha habido un abuso del derecho y manda al Consejo de la Judicatura para que sean sancionados. Es decir, nuevamente, Fiscalía, Corte Constitucional diciendo presente frente a la corrupción judicial. Y ahora el sistema judicial, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, ¿cómo queda? Bueno, necesariamente esto tiene consecuencias políticas, sin duda alguna, ¿no es cierto? Y yo creo que este remesón judicial tiene que ser aprovechado. En el caso Metástasis, no solo los que están procesados, sino que en investigación y dentro de los allanados están jueces de la Corte Nacional de Justicia. Pues esto es todavía más doloroso porque es la más alta magistratura. Y si bien yo esperaría que esos jueces que están siendo investigados, digamos, sean inocentes, ¿no es cierto? Además les ampara el derecho a la inocencia, esto no deja de generar una preocupación tremenda. Y entonces, estando en medio de un concurso, ¿no es cierto?, ya por lo menos el Consejo de la Judicatura ha dicho ya que se suspende este concurso. Yo creo que el Consejo de la Judicatura tiene que tomar otra decisión importante, y es que, y esto hay que recordar a la ciudadanía,
hace muy poco tiempo el Consejo de la Judicatura prorrogó en funciones a varios jueces nacionales, algunos de ellos los que están siendo investigados en caso Metástasis. Entonces, lo que yo considero que tiene que hacer la Judicatura es derogar aquella resolución por la cual se prorrogó en funciones a estos jueces y que llame a concurso de todos para que se llenen todas las vacantes que hay en la Corte Nacional y ojalá, yo creo que sí se puede. No, creo que es la manera de empezar, ¿no? Si empezamos por la cabeza, que es la Corte Nacional, y que coinciden los tiempos, porque hoy justamente estamos en un proceso de renovación, creo que hay que aprovechar esta oportunidad, porque es una forma de salir dentro del Estado de Derecho, y no como por ahí hoy escuchaba voces, incluso desde la derecha, que me llama la atención, que proponían una última metida de mano a la justicia, ¿no es cierto? Que otra vez un consejo transitorio y estas cosas, y yo digo, por favor, ya basta, basta de refundaciones, basta de meter por última vez la mano, por última vez además, y hagamos las cosas dentro del Estado de Derecho. Aprovechemos este momento que hay un concurso, ¿no es cierto?, para renovar probablemente a la mitad de los jueces y así, con un concurso que promueva la excelencia, tener una buena Corte Nacional, porque en esta Corte Nacional hay muy buenos jueces, pero complementémosles con otros de la misma o mejor calidad, con lo cual podamos esto irradiar hacia el sistema de justicia y que podamos mejorar. ¿Cuánto tiempo nos tomará nuevamente estabilizar el sistema de justicia luego de este remesón? Bueno, el sistema de justicia siempre ha estado, digamos, nunca ha estado en una situación ideal. El sistema de justicia y principalmente la justicia penal es la joya, ha sido la joya de la corona del poder político. Ha habido siempre una relación ahí incestuosa. ¿Tiene presiones de intereses políticos? Siempre, siempre, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que procurar es recuperar aquello que nunca hemos tenido, no hay cómo, pero quizás estar en una mejor situación, creo que sí se lo puede hacer. Hoy por hoy ya con otro presidente de la Judicatura, que es el doctor Álvaro Román, quien tiene el respaldo, por ejemplo, de la academia, es una persona, un abogado en libre ejercicio, profesor de varias universidades, que tiene el respeto de sus colegas, respeto que se lo ha ganado porque se sabe que es una persona honesta, es un buen profesional, y entonces hay expectativas de él. Digo, ojalá, digamos, cumple esas expectativas, pero ya es otra situación, ¿no es cierto? Y que con esta nueva mayoría que seguramente va a armar con el doctor Murillo y la doctora Yupangui, ¿no es cierto?, hay más posibilidades de que se tomen mejores decisiones dentro del Poder Judicial y que se pueda recomponer el sistema de justicia. En este escenario, ¿cuál sería la participación también del Ejecutivo? Bueno, el Ejecutivo ha dicho en algunas ocasiones que va a proponer una consulta popular, ¿no es cierto? Y quizás en la consulta popular se puedan tocar cuestiones de fondo, como es la composición orgánica del Poder Judicial, porque aquí yo sí creo que hace falta una reforma constitucional. Ustedes tienen el Poder Ejecutivo, un presidente, el Poder Legislativo representado por un presidente, y en el Poder Judicial, dice nuestra Constitución, tiene dos cabezas, ¿no es cierto? La Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Eso ha hecho en los últimos años que haya un conflicto entre estas dos cabezas, ¿no es cierto? Tanto así que es el señor Terán, que es el último presidente, que fue propuesto por la Corte Nacional de Justicia, al poco tiempo ya le quitaron el respaldo, es decir, un conflicto inmediato, aún viniendo de su propio seno, porque él era un juez de la Corte Nacional de Justicia. Me explico, entonces el presidente de la República, si quiere abordar este tema, probablemente esa sea una opción, el recomponer la estructura orgánica del Poder Judicial a través de una reforma constitucional. Esto no será la panacea, no es que con esto vamos a tener pues una mejor justicia de inmediato, pero quizás recomponiendo estos problemas, ¿no es cierto?, estas cuestiones grandes, con el tiempo podemos ir teniendo unos mejores servicios de justicia. Y recordando un poco también la consulta popular planteada por el expresidente Guillermo Lasso acerca de la independencia en la Fiscalía también, ¿cómo quedaría ahí la Fiscalía General del Estado? Esa es otra posibilidad, ¿no? En muchos de los países, incluso en el Ecuador hasta el año 2008, la Fiscalía en otros países y era en el Ecuador independiente. Y la independencia pasa por la independencia financiera, administrativa y de control. Es decir, que la propia Fiscalía pueda nombrar fiscales, pueda sancionar fiscales, ¿no es cierto?, pueda gestionar su propio presupuesto ante el Ministerio de Finanzas y no como hoy, que si bien se dice que es independiente, pertenece al Poder Judicial y por lo tanto está regida por el Consejo de la Judicatura. Con una fiscalía independiente hay una mejor posibilidad de que en una mejor gestión de sus recursos económicos pueda mejorar su capacidad de respuesta frente a la ciudadanía y que también sea independiente de los otros poderes del Estado para que pueda hacer su rol de investigación y de acusación. Así que esa es otra vía también que puede ser interesante que se pueda topar en una reforma posterior. En este caso, Metástasis, también se habla de fiscales que estarían involucrados.
Están todos, ¿no? Están jueces, están fiscales, están abogados en libre ejercicio, están generales de la policía, están policías de investigación, están los agentes del sistema penitenciario, es decir, no falta nadie. Entonces, esto nos da la pauta que por eso le llamó así la fiscalía, ¿no es cierto? Metástasis, porque está corroído en todo el sistema la corrupción. Y claro, esto nos llama la atención porque hay que tratar de depurar en todo el sistema y no solo en un tema particular. Pero claro, yo sí he insistido en concentrarme en la Corte Nacional, porque esta es la cabeza del Poder Judicial, ¿no es cierto? Y hay varias personas, varios jueces mencionados en este caso, y creo, desde mi punto de vista, es ahí en donde tenemos que enfocarnos inicialmente, ¿no es cierto? Porque depurando la cabeza podemos recomponer el resto. Con lo que se ha revelado en este caso, ¿cuánto cuestan los jueces en el Ecuador? No, qué difícil pregunta. Ahí se hablan cantidades, se hablan de cantidades astronómicas, pero claro, es muy duro decir los jueces porque hay muchos jueces honestos. Hay gente que se juega incluso su vida, hay gente que está desde muy joven ahí, que ha hecho carrera judicial, hay jueces muy decentes, lo mismo en la fiscalía, lo mismo abogados en libre ejercicio. Y claro, por estas, yo sí creo que son excepciones. Quiero pensar que son excepciones, se termina desprestigiando nuestra profesión y se desprestigia el sistema de justicia. Bueno, también hay por parte de asambleístas que han pedido a la Contraloría General del Estado realizar exámenes especiales precisamente para jueces y fiscales. ¿Sería otra de las medidas para continuar transparentando el ejercicio que realizan los jueces y fiscales en el país? Mire, dicen que la riqueza no se puede ocultar y en el mundo, digamos, en el mundo del derecho, los abogados, nosotros conocemos cuando un judicial, un juez, un fiscal, y también abogados en libre ejercicio, tienen crecimientos meteóricos. O sea, un juez que gana aproximadamente $4.000, un fiscal que gana aproximadamente esa misma cantidad, $4.000, de pronto aparecen con carros de lujo, ¿no es cierto?, en sus redes sociales, con unos viajes espectaculares a cada momento, y uno dice, bueno, ¿y esto cómo lo hacen?, ¿no es cierto? ¿Cómo así tienen esta capacidad de ahorrar más de lo que ganan? Y aquí entonces es la Contraloría a la que le corresponde hacer una auditoría de esos patrimonios, los cuales, digamos, no es suficiente con que vean qué es lo que tienen declarado, porque muchas veces o generalmente lo que hacen los corruptos es esconder su patrimonio. Entonces aquí es investigar a todo su entorno, ¿no es cierto? Solo es cuestión de ver sus redes sociales, insisto, y con esto ver a nombre de quién tienen los vehículos, a nombre de quién tienen las casas que se compran, casas de playa, etcétera. Y entonces la Contraloría tiene que determinar si es que esos patrimonios se corresponden con sus ingresos realmente percibidos, ¿no es cierto? Y aquí yo sí creo que ha habido una falta o una inacción por parte de la Fiscalía General del Estado para procesar, por ejemplo, hay un delito que se llama el delito de enriquecimiento ilícito. Un delito por el cual, si usted encuentra un patrimonio inusual más allá de lo que le dan sus ingresos, ¿no es cierto?, eso ya es suficiente para procesar y no hace falta evidenciar el origen. No sé si me explico. Si encuentro el resultado, ya no me interesa el origen y, por lo tanto, ese funcionario público responde por este delito. No es tan difícil, pero quizás ha faltado un poco de voluntad política. ¿Y la legislación también ahí cómo se aplica? ¿Sí apoya en ese sentido la legislación ecuatoriana? Los problemas del Ecuador no son de normas. ¿No? Pero de ninguna manera. Quizás de exceso de normas puede ser. Yo no niego que la ley tiene que irse actualizando de acuerdo digamos, a las situaciones, ¿no es cierto? Porque incluso la fiscal lo ha denunciado, ¿no?, que es unas leyes retrógradas en el país. No creo que haya dicho eso la fiscal general, porque, insisto, no es un problema de leyes en el Ecuador. Ahí tenemos, por ejemplo, este artículo del enriquecimiento ilícito que no ha sido utilizado. Yo, cuando escucho estas cosas que las leyes prodelincuentes, digo, a mí me da risa, aunque entiendo que es por la desesperación de la gente que clama por seguridad, ¿no es cierto?, que se asquea de la corrupción. Pero el problema del Ecuador, insisto, yo algo conozco de esto, no es un problema de leyes, es un problema de quienes aplican las leyes, quienes interpretan las leyes o definitivamente de la corrupción. Ok, ya para finalizar esta entrevista, bueno, todo esto ocurre en el ámbito penal, sin duda, pero ¿qué pasa ahora en el ámbito laboral, en el ámbito civil? Bueno, yo no descarto que pase lo mismo. Porque fíjese usted que el problema de la justicia, digamos, está muy identificado en la justicia constitucional de primer nivel, es decir, en estos habeas corpus, en estas cosas como recuperaban la libertad a los criminales, etcétera. Pero también hubo muchos casos de abuso de garantías jurisdiccionales como las acciones de protección, por la cual, por ejemplo, hubo casos
en los cuales se condenaba al Estado al pago de millones de dólares por incumplimientos contractuales. Es decir, cuestiones que deben resolverse en el ámbito civil por la vía constitucional. Los jueces de primer nivel estaban tomando decisiones que no les correspondía. Así que esto a mí, digamos, yo si bien me dedico al derecho penal, me hace ver que estos problemas tienen que estar pasando en todo el sistema de justicia. Y ahí quizás también haga falta un poco más de investigación, ¿no es cierto?, a fin de ver qué más está ocurriendo. El mensaje para los jóvenes que quieren seguir derecho. Bueno, el derecho es una carrera muy noble, es una carrera que permite servir a la sociedad porque ayuda a solucionar los conflictos entre ella y que principalmente para los jóvenes abogados decirles que tengan paciencia, que el crecimiento profesional en cualquier profesión es un crecimiento constante, ¿no es cierto? No hay estos picos. Cuando hay estos picos, sospechen porque probablemente estén ya o hayan caído en la corrupción. Los desafíos para el siguiente año también en el sistema judicial que se viene envuelto en todo este caso Metástasis, que puede dar más largo. Bueno, yo creo que este momento el doctor Álvaro Román es quien tiene una responsabilidad enorme porque es a él a quien le corresponde tomar las decisiones más importantes. Insisto, son dos: derogar la resolución por la cual se prorrogó en funciones a los jueces nacionales y dos, hacer un concurso bien hecho que promueva la excelencia. Muchísimas gracias por este diálogo informativo.